La madrugada del 16 de noviembre de 1989, los alrededores de la Universidad José Simeón Cañas se tiñeron de sangre. Un comando élite de 40 efectivos del batallón Atlacat entró al campus, sacaron a los sacerdotes para luego asesinarlos brutalmente en el jardín de la residencia anexa a la universidad. Las víctimas fueron 5 españoles: Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Armando López y el salvadoreño Joaquín López, así como sus 2 empleadas, Elba y su hija Celina Ramos, quienes fueron asesinadas para no dejar testigos y tratar de culpar a la guerrilla. En la antesala a la masacre considerada un crimen de lesa humanidad, El Salvador vivía uno de los momentos más álgidos de la guerra civil. Días antes, el 11 de noviembre de 1989, la guerrilla del FMLN lanzó la llamada ofensiva militar hasta el tope, lo que trajo los combates del interior a San Salvador. Hasta su muerte, este grupo de jesuitas eran respetados intelectuales que habían defendido la necesidad de un acuerdo político innegociado como salida al conflicto entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla. Ignacio Yacuría, de origen vasco, tenía entonces 59 años. Era el rector de la UCA, destacado filósofo y teólogo y líder de los jesuitas. Encabezaba las reuniones con la dirección política y militar del FMLN con el objetivo de evitar que se profundizara el conflicto armado y se privilegiara el diálogo. Esos encuentros hicieron que se mencionara a los jesuitas en varios informes de inteligencia de la Fuerza Armada que calificaron a los sacerdotes como cerebros e ideólogos de la guerrilla. En 1991, 9 miembros del batallón Atlacat fueron juzgados. 7 fueron absueltos y 2 condenados. Uno de ellos, el coronel Guillermo Benavides, sentenciado a 30 años de cárcel porque era el director de la escuela militar, desde donde salió el batallón a perpetrar el crimen. Sin embargo, el 24 de marzo de 1993 salieron en libertad como resultado de la ley de amnistía que fue aprobada antes de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad de ese mismo año. 23 años más tarde, en 2016, la ley de amnistía que dio inmunidad a los responsables de crímenes durante la guerra fue declarada inconstitucional, abriendo el camino para llevar a los tribunales a autores intelectuales de graves delitos que quedaron en impunidad. En 2016, Benavides fue detenido y enviado a prisión nuevamente. En 2021, el coronel Inocente Montano, que era parte del alto mando del ejército cuando se cometió la masacre, fue extraditado de Estados Unidos a España, donde fue condenado a 133 años de cárcel por el asesinato de los 5 sacerdotes españoles. Montano fue el primer salvadoreño sentenciado por el caso jesuita en una corte internacional. En 2022, el coronel Benavides pidió conmutación de la pena por su edad y condición de salud y fue puesto en libertad condicional. Ahora el caso está nuevamente en los tribunales de El Salvador. La fiscalía acusa a 11 personas, entre ellas al expresidente Alfredo Cristiani, que era entonces comandante general de la Fuerza Armada y aparece mencionado en algunos informes, así como el abogado y exdiputado Rodolfo Parker, que era parte del equipo jurídico de la Fuerza Armada y es acusado de destruir libros de evidencia y del delito de encubrimiento. Ambos exfuncionarios están fuera del país. Para El Noticiero, Raquel R.